Seguimos en el show de Nelson, alma y voz del pueblo. A esta hora, mucha gente almorzando, sentándose tranquilitos. Y qué bueno, les deseamos buen provecho. Y tenemos un tema interesantísimo en este momento, como siempre. ¿Usted conoce la diferencia de oftalmología y optometría? Bueno, mucha gente no la conoce, yo hasta ahora no la conocía, pero traemos a un experto con nosotros para que nos hable de esto, del licenciado Francisco Liriano. Buenas. Buenas tardes, bienvenido al show de Nelson. ¿Cómo está, licenciado? Háblenos de la optometría. Estamos bien. Mira, con respecto a la diferencia que hay entre la optometría y la oftalmología, lo primero es que la optometría como profesión es una licenciatura que dura entre 4 y 5 años. 4 años de estudios en la universidad, más 1 año de servicio en las unidades de atención primaria. Eso es fuera de nuestro país. En nuestro país, lamentablemente, no hay legislatura que regule la optometría. Entonces, vamos a hablar de la práctica común y vamos a hablar de lo que debería ser. Lo que debería ser la optometría es la antesala al servicio oftalmológico, donde se evalúa la capacidad de la persona ver, la capacidad que tiene el individuo de acomodar y con su visión poder lograr ver los objetos con más claridad. Perfecto. La oftalmología se encarga de todo lo que tiene que ver con lo patológico y lo clínico. Exacto. Es decir, no solamente cómo el ojo ve, sino también cómo están los cuerpos que hacen que el ojo pueda ver. Órganos. El órgano es el ojo. Bien. Entonces, hay partes del ojo, por ejemplo, córnea, cristalino, mácula, nervio óptico. El tratamiento de esas partes la debe llevar a cabo un oftalmólogo. La práctica local de la optometría es muy artesanal. El optómetra en República Dominicana hace un trabajo fenomenal en cuanto al tema de la refracción, es decir, la corrección visual. Lo que deberíamos nosotros procurar es que el oftalmólogo y el optómetra trabajen de la mano. Exacto, en el orden como usted dijo que va. De forma tal que el optómetra complemente el trabajo del oftalmólogo. ¿En qué sentido? Como el oftalmólogo tiene un rango de acción muy amplio. Exacto. Iba a hacer esa pregunta. ¿Qué abarca el optómetro que el oftalmólogo, para ser exacto, que el oftalmólogo no lo pueda abarcar? No. El oftalmólogo sí puede abarcarlo por el entrenamiento de oftalmología en cuanto al tema de refracción. No es tanto como el entrenamiento del optómetra, en el sentido de que el optómetra se especializa en eso. En lo clínico. Por ejemplo, un ejemplo básico, tenemos lo que es un cirujano. Un cirujano general te puede trabajar muchos aspectos de la cirugía. Un cirujano cardiovascular te va a trabajar el sistema cardíaco vascular, es decir, te va a trabajar en un área específica. El optómetra trabaja el cuerpo externo del ojo y trabaja la refracción, es decir, cómo mejorar la visión del paciente. Por ejemplo, para ser ya más exacto, ¿en qué problema? O sea, ¿cuándo yo puedo pensar o en cuáles situaciones puedo pensar en decidir y ir a donde un optómetro primero y no a un oftalmólogo inmediatamente? En nuestros consultorios, nosotros les sugerimos a nuestros pacientes que pasen por nuestra consulta, se evalúen y entonces nosotros con un criterio ya un poco más ético de la profesión de la optometría, le vamos a referir al oftalmólogo cuando sea necesario. ¿Cuándo es necesario? Cuando el optómetra no puede lograr una corrección refractiva producto de una enfermedad como catarata, glaucoma, hipertensión, es decir, problemas con la diabetes. Hay pacientes diabéticos, por ejemplo, que desarrollan algo que se llama retinopatía diabética, que no necesariamente ven mal producto de una falta de espejuelos, sino porque su ojito, la retina está afectada por la diabetes. Entonces nosotros, viendo superficialmente la estructura interna del ojo
y haciendo una corrección refractiva podemos determinar si ese paciente requiere ir al oftalmólogo. En México, en Colombia, en España, donde el optómetra es el encargado de la atención primaria en el ojito, se refiere entre un 25 y un 30% de los pacientes al oftalmólogo. Van con un referimiento apropiado que garantiza que el oftalmólogo pueda hacer un abordaje específico del problema. En nuestro país, lamentablemente, al no tener la preparación más allá de lo técnico, muchos optómetras a veces obvian algunas situaciones que se presentan y que requiere de la atención de un oftalmólogo. La atención de salud ocular general que todo paciente debe tener por lo menos una vez cada 2 años es la de un oftalmólogo. Pero para la corrección y para la mejoría, para determinar las ametropías, es decir, los problemas visuales, el optómetra es la persona indicada. Hay, por ejemplo, es como la antesala. Sí. Es decir, por ejemplo, yo estoy, puede ser el niño o usted mismo, que esté viendo mal. Espérate, déjame ir entonces al optómetro. No sería en teoría, no sería directamente al oftalmólogo. En teoría sí. Exacto. ¿Por qué? Porque estamos abarrotando los consultorios de los oftalmólogos con dificultades y problemas que pudiera muy bien resolver un optómetra. Si son defectos refractivos. Recetar, indicar unos lentes y eso. Pero realmente en nuestro país, insisto, la práctica no es esa, es decir, el paciente va directo al oftalmólogo en muchos de los casos, producto de la falta de información y también, en muchos casos, de una cultura popular que se diseminó por muchísimos años, donde decían, el que va a la óptica sale con lentes. Muchas personas entendían que el que iba a la óptica iba a salir con lentes aún no lo necesitara. Entonces nosotros decimos que yo creo que no hay una profesión más noble que la nuestra, porque el que determina que está bien es el paciente. Si yo te coloco el foróptero o el lente de prueba y te corrijo y tú ves mejor con el lente, tú eres que decides sí o no. Entonces nosotros sí tenemos que hacer un examen concienzudo del cuerpo externo del ojo, ver cómo están los párpados, la película lagrimal, cómo está la córnea, cómo está ese cuerpo externo, hacer una evaluación del cuerpo interno con un oftalmoscopio que nos permita determinar si no solamente requiere la atención nuestra, sino también ir al oftalmólogo y prescribir el lente adecuadamente, la corrección refractiva. Nosotros... una preguntita ya entonces para ir terminando. En las ópticas siempre, o sea, para tener una óptica, siempre debe ser un optómetro o cualquier otra persona, porque ahí entonces estaría en lo que hablábamos al principio, en la parte legal y la regulación El tema de la óptica es un poco complejo en nuestro país y habría que dedicarle un programa completo. Bueno, pues ya sería para la próxima. Por el tema de que, es interesante. Como te dije, la optometría es muy artesanal. Y hay muchas personas que no ejercen la optometría, sino que lo que hacen es refracciones. Son refraccionistas. Te evalúan con un autorrefractor, te ponen la corrección y te ponen a ver mejor. En nuestros consultorios tratamos de cambiar ese paradigma. Tenemos especialistas como el doctor Abdemar Labarca, como yo, como otros que nos acompañan, que sí hacen una evaluación ética del ojo y refieren al paciente cuando es necesario el oftalmólogo. Nosotros tratamos en Óptica Luz del Cuerpo de brindarle a los pacientes la oportunidad no solamente de recibir atención primaria en salud visual, sino educarlos en cómo deben tratar sus ojitos y cuidarlos. Esa es la idea. O sea que ya ahí habría que hacer, como dijo, otro programa para determinar algunos puntos, pero es interesante conocerlo. Yo creo que la República Dominicana, la falta de orientación, en muchos países también, la falta de orientación es lo que en ocasiones nos deja un poco atrás, tanto a los profesionales como también en este caso a los usuarios. Pero vamos a hablar entonces más adelante, vamos a traerlo nuevamente para hablar de ese tema. Bien, gracias. Siempre. Mira, agradecer al público y también a ustedes por recibirnos. Queremos hacer énfasis en esto. No es
no están divorciadas. No, no, Son para nada. complementarias las dos profesiones. Queremos hacer del ejercicio de la optometría en República Dominicana un ejercicio serio y ético. E invitamos a todos los televidentes del show de Nelson que pasen por nuestras tiendas, por Óptica Luz del Cuerpo, donde van a poder constatar de primera mano un servicio de atención primaria en salud visual adecuado, ético y profesional. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Francisco Liriano, optometrista.